que ustedes me van a decir, ay Dios, pero si eso rapidito en un par de líneas yo lo hago y ya está, ¿para qué me está pidiendo el gran análisis? Conmigo se quejan a veces porque en esta parte yo soy bien estricta en pedir bastante documentación. ¿Por qué? Porque me gusta que tengan el enfoque, que se lleven el enfoque de que todo programador tiene que saber la parte de análisis, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me da risa porque ahorita donde yo estoy trabajando, tengo un compañero que él, de verdad, es bien pilas, sabe utilizar las herramientas, sabe bastante de teoría, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, por ejemplo, le acaban de poner a resolver un problema. Ya lleva varios días con el problema y no ha podido ni siquiera comenzar porque no ha podido hacer el análisis, ¿verdad? Entonces, estos ejercicios, aunque ustedes digan es bien tedioso, todas las veces que nos va a pedir ejercicios, va a pedir lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero sirve para que ustedes vayan desarrollando esa lógica de análisis, que en esta carrera es fundamental, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí sí que se van a acordar de mí en el curso de programación, a ver si tenía razón la ingeniera, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, como les digo, en ejemplos pequeñitos, pues eso funciona porque son problemas sencillos, ¿verdad? O cuando el programador también es bastante experimentado, también le va a ser fácil de programar, o sea, le van a decir, mira, yo necesito un programita para llevar el control de mis empleados. Ah, sí, facilito, de una vez, sin haber hecho un análisis. Pero no va a ser lo mismo cuando son problemas más complejos. Una contabilidad, ustedes han tenido oportunidad de ver, no sé si aquí hay peritos contadores, por ejemplo, toda esa parte del balance de saldos, los estados financieros, todo lo del libro de diario. O sea, si nosotros hacemos eso para un programa para llevar a cabo todos esos cálculos, esos son problemas más complejos que requieren de un análisis bien sustancioso, ¿verdad? Antes de empezar a programar, ¿verdad? Lo que buscamos es que mediante el proceso, a partir de la descripción de un problema, o sea, por ejemplo, que me digan, yo quiero que me ayude a elaborar un programa para el control de empleados, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, a partir de esa descripción, ¿verdad?, muchas veces expresado en un lenguaje de forma natural o con propios términos del dominio del problema, pues que nos permite desarrollar un programa que va a resolver dicho problema, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ver lo que nos están pidiendo como un problema. ¿Qué va a ser necesario para poder resolver un problema? Hay ciertos pasos que hay que tomar en cuenta antes de empezar a programar, ¿verdad? Primero, tenemos que analizar el problema, un análisis previo del problema. Luego tenemos que diseñar o desarrollar un algoritmo. Ya posteriormente a esos dos pasos, ya podemos transformar ese algoritmo en un programa, ¿verdad? Por eso dice aquí la configuración del entorno de desarrollo y codificación. El paso 4 sería la parte de compilación y pruebas, que es ya ejecutar y validar nuestros programas. Y un quinto paso que sería la parte de documentación y mantenimiento, ¿verdad? Que se divide en interna y en externa. Antes de proceder con el análisis previo de nuestros problema, ¿verdad? Esta parte está dada por el enunciado de nuestro problema. Requiere una definición clara y precisa del problema que se tiene para poder dar una solución, ¿verdad? Es importante, antes que nada, conocer lo que se desea que realice la computadora.
Si esto no se conoce, no podemos continuar con las siguientes etapas de la resolución del problema, ¿verdad? Por ejemplo, un enunciado de problema a resolver sería, por ejemplo, lo que dice aquí, ¿verdad? Se necesita un programa para calcular el promedio de 5 notas de un alumno. Ese sería como lo que nos están requiriendo, lo que quieren que hagamos, ¿verdad? Entonces, en este enunciado se le está pidiendo que haga un análisis del problema, que en este caso es hacer un programa que nos dé como resultado el promedio de un alumno, el cual puede que lo estén haciendo de manera manual y que eso se complique, ¿verdad? Cuando son, por ejemplo, más de 100 alumnos, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos lo están requiriendo como por medio de un programa, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos nuestro enunciado, nuestra definición, ya tenemos clara la definición y el enunciado del problema, entonces ya podemos comenzar con las etapas de la resolución del problema. La primera etapa dijimos que era la parte del análisis previo del problema, ¿verdad? Aquí es donde se debe definir claramente lo que el programa va a tener que hacer. Junto con ella, algunas otras cosas que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, las tareas que debe realizar para llevar a cabo la solución, qué datos necesito para realizar las tareas, qué formato deben de tener los datos de entrada, de dónde provienen los datos de entrada, cómo interactúan los datos entre sí para obtener el resultado, y muy importante también tener claro cuál será el resultado que se debe de obtener, ¿verdad? Dice aquí que tampoco podemos dejar a un lado las restricciones que pueden haber al momento de procesar los datos. O sea, eso también, si existen, se deben de contemplar en esta etapa, ¿verdad? En la parte del análisis. Entonces, por ejemplo, aquí el muñequito, ¿verdad? Tiene todos estos cubos desordenados que están identificados con una letra, ¿verdad? Y lo que quiere es obtener una pila de datos ordenados, ¿verdad? Entonces, en esta pequeña imagen se ejemplifica toda esta parte que les acabo de hablar, ¿verdad? Entonces, acá, en esta etapa del análisis, ¿verdad? Dijimos que se debe analizar todos los escenarios. Pero si hubiera un cambio de escenario en el transcurso, ¿verdad?, del desarrollo, entonces puede variar el resultado final de nuestro programa, ¿verdad? Entonces siempre vale la pena que nos cuestionemos y nos hagamos preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿y si pasa esto, si pasa aquello? ¿Qué comportamiento va a tener mi programa, verdad? En esta etapa del análisis, ¿verdad? También nos sirve para aclarar dudas, se puede pedir formatos, ¿verdad? Formas de presentación de los datos o de dónde se obtienen los datos cuando se hace de forma manual. Por ejemplo, qué fórmulas utilizan, realizar ejemplos, ¿verdad? Con el usuario para terminar de hacer ese análisis de lo que nos están pidiendo. Y en base a esos ejemplos, pues ir verificando los resultados para tener ya como un ejemplo de lo que se quiere de salida, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en ese proyecto que les comento que estamos haciendo ahí donde yo trabajo, hay un área de análisis, hay un área de desarrollo y ahí estoy yo donde es un área de BI, ¿verdad? Que es la de Business Intelligence o inteligencia de negocios. Entonces, por ejemplo, el usuario quería un programa, se podría decir, para la reportería de ciertos movimientos que tiene su sistema, ¿verdad? O sea, él quería unos reportes donde se ponga, por ejemplo, en este día hay tantas solicitudes en análisis, tantas solicitudes sin firma, o sea, como se me fue la palabra ahorita, ay, se me fue la palabra,
una ruta crítica, ¿verdad? Una ruta crítica de las solicitudes que ellos realizan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el departamento de análisis se tomó la tarea de platicar con el usuario, de que él le explicara qué era lo que quería, cómo se obtienen las columnas en base a fórmulas, en base a datos, ¿verdad? Entonces, ya el departamento de análisis ya lo transformó en un algoritmo para que ya el departamento de desarrollo pueda ya desarrollar esos reportes que ellos están requiriendo, ¿verdad? Pero hay un análisis previo de eso, ¿verdad? Por ejemplo, vinieron y hicieron unos Excel, ¿verdad? Con todo todas las fórmulas que se tienen que utilizar, todos los datos que se tienen que tomar en cuenta para cada una de esas columnas que se van a publicar, ¿verdad? Entonces, en el análisis previo, entonces, básicamente, en esta etapa se deben de recoger todos los requerimientos y especificaciones del problema, así también como las reglas del negocio de dicho problema o requerimiento, ¿verdad? Por ejemplo, si lo que les decía, ¿verdad? Que para esta columna yo necesito los datos de tal y tales solicitudes que estén comprendidas en un estado de finalizado, en un estado de firma, en un estado de resolución. Todo eso son reglas del negocio que están definidas y que es el usuario que es quien maneja los datos manualmente, se podría decir, que tiene el know-how, ¿verdad? El conocimiento de cómo plantearlo para estructurarlo y hacerlo de una forma programática, ¿verdad? Automatizada es la palabra. No sé si alguien tiene una duda hasta acá de esto. ¿No? No, ninguna. Muy bien, entonces, como parte del análisis, ¿verdad? Les decía yo que para resolver en nuestros problemas hay 3 cosas bastante importantes que se deben de tomar en cuenta en este paso, ¿verdad? Una de ellas son los datos de entrada. Los datos de entrada son la información con que actualmente se dispone, son los datos que nos van a proporcionar, por ejemplo, los datos que sirven para hacer un cálculo matemático, los datos que sirven para calcular la edad de una persona, las notas de los alumnos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuenta a la hora del análisis, que es identificar los procesos o tratamientos, ¿verdad? Que son los que se van a funcionar, o sea, son todas las cosas que se van a hacer sobre esos datos que nos están proporcionando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sumas, restas, promedios, y algunos otros cálculos más complejos, ¿verdad? Como en el caso de los estados financieros o en los balances generales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por último, la información de salida, ¿verdad? Que es ya el resultado que se desea obtener, es ya mostrar en pantalla el resultado de nuestro proceso o del tratamiento de nuestros datos, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá, pónganle bastante coco, porque es fundamental en esta parte del análisis. Datos de entrada, proceso de tratamiento y la información de la salida, ¿verdad? Acá podemos ver la secuencia de los pasos que se deben de identificar en el análisis previo del problema, ¿verdad? Que sería entrada, proceso y salida. Dice aquí que una de las técnicas más empleadas recibe el nombre el nombre jerarquía del proceso de entrada más salida, que es HIPO, por sus siglas en inglés, Hierarchy de Plus Input Process Output, la cual consiste en esquematizar cada programa o una parte del mismo en esos notas de la sección, por decirles algo. Entonces, tenemos que
tener identificado cuáles van a ser nuestros datos de entrada. ¿Cuáles serían nuestros datos de entrada para este problema? Los datos de cada uno de los alumnos, ¿verdad? Luego, tener identificado cuáles son los posibles, cuál es el proceso o los posibles procesos que se van a realizar sobre esos datos de entrada. Entonces, por ejemplo, yo sé que para calcular el promedio de notas es una fórmula matemática, ¿verdad? Que es la sumatoria de las notas dividido la cantidad de notas. Por eso es que aquí está nota 1 más nota 2 más nota hasta la n, dividido la cantidad de notas que se han ingresado. ¿Y cuál va a ser la salida? El resultado obtenido de aplicar esa fórmula, ¿verdad? El promedio. Muy bien. Bueno, entonces, la otra etapa de resolución de problemas que vamos a abarcar acá el día de hoy es la parte del diseño del algoritmo. En este punto, pues, nosotros ya tenemos claro el problema, ya se tiene que haber definido todas las entradas, los procesos y las salidas o los resultados, ¿verdad?, de nuestro problema. Aquí ya se puede empezar a diseñar el algoritmo que irá de acuerdo a todas esas especificaciones y que posteriormente pues lo vamos a aplicarlo ya a empezar a desarrollar en un lenguaje de programación, ¿verdad? Para ser ya ejecutado en una computadora. Entonces, como parte del desarrollo de un algoritmo, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que un algoritmo se puede desarrollar ya sea por medio de un pseudocódigo, de un diagrama de flujo, o hay otro diagrama que ahorita no me recuerdo cuál es, pero son tres formas en las que podemos nosotros desarrollar un algoritmo, ¿verdad? Acá lo que se trata es de que la idea principal sea entendible no solo por la persona que lo esté diseñando, sino que por cualquier persona que, aunque no tenga conocimientos de programación, le sea fácil interpretar esos pasos, ¿verdad?, que se van a plasmar en un pseudocódigo o en un diagrama de flujo, ¿verdad? Entonces podemos decir entonces que en la etapa del análisis previo, ¿verdad?, en la etapa anterior es donde definimos qué es lo que hará nuestro programa. Y en esta etapa vamos a definir cómo lo hará, ¿verdad? A ver, antes de que lean acá, alguien que me diga, o si tiene conocimiento, ¿qué es un algoritmo? A ver, Ricardo, dedocráticamente, porque nadie se atreve, con sus propias palabras, no lo vayan a buscar. ¿Qué es un algoritmo, Ricardo? Sin buscarlo. No. Si no saben, no se preocupen. Yo les, no sé si ya les había confesado que cuando yo empecé a estudiar la carrera, yo soy perito contador y no tengo ni especialidad en computación, nunca había visto que era un algoritmo, ni sabía que existía la palabra algoritmo. Con eso les digo todo, ¿verdad? Entonces, si no saben, solo díganme, no sé. A ver, ¿quién me levantó la mano? Bueno, son reglas, ¿no? Algo así, ¿no? Son pasos para resolver algo. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Estuardo, ¿sabe usted qué es un algoritmo? Son reglas para solucionar un sistema de cómputo. Ahí más o menos. Karen Lucía, ¿sabe usted qué es un algoritmo?
¿no? No, ingeniera. Muy bien. Bueno. No se asusten que aquí ustedes están pagando para aprender, ¿verdad? O sea, nadie nació ya con el conocimiento, ¿verdad? Entonces, como les digo, a mí la verdad no me da vergüenza admitir que en algún momento de mi vida no sabía que era un algoritmo, ¿verdad? Entonces, un algoritmo, como dijeron sus compañeros por ahí, es una secuencia de pasos, ¿verdad? Para resolver un problema. Un algoritmo, como dice aquí, es un método para resolver problemas. Una vez que esté analizado el problema, se precisa de que empecemos a diseñar un algoritmo que indique claramente los pasos que vamos a seguir para resolverlo. Véanlo como que fuera una receta de cocina. Por ejemplo, cuando usted va a hacer un pastel, no mete a hornear los huevos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, tiene que seguir una receta para llegar al resultado final, que es un pastel, ¿verdad? Primero se cierne la harina, se le ponen los huevos, el agua, el polvo de hornear, etcétera, etcétera, y el resultado final es nuestro pastel, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro 3 características fundamentales que deben de cumplir nuestros algoritmos. Dice aquí que un algoritmo debe ser preciso. ¿A qué se refiere con esto? De que debe de indicar el orden de realización de cada paso, o sea, desde su inicio hasta su fin, paso a paso, en forma ordenada, ¿verdad? Dice acá que otra característica es de que debe estar bien definido, ¿verdad? Es decir, que si se sigue un algoritmo 2 veces, se debe de obtener el mismo resultado cada vez. O sea, si yo, por ejemplo, ahorita con el ejemplo del cálculo del promedio de las notas de un alumno, por ejemplo, yo meto las notas de un alumno una vez, vuelvo a ejecutar y meto las notas de otro alumno. Entonces, el resultado debe ser el mismo cada vez que se ejecuta, no en la misma cantidad, ¿verdad? Sino que el mismo procedimiento o el mismo cálculo les quiero indicar, ¿verdad? Dice aquí que un algoritmo debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento, o sea que debe tener un número finito de pasos. Debe de haber un inicio, un fin, ¿verdad? Paso 1, declarar variables. Paso 2, asignar valores a las variables. Paso 3, realizar la suma de las variables. Paso 4, o sea, debe ser un algoritmo finito, un inicio y un final. No debe ser infinito de que no tenga fin, ¿verdad? ¿Cómo vamos a diseñar un algoritmo, verdad? Dada la importancia de nuestros algoritmos para la resolución de problemas, un aspecto muy importante pues será este diseño de nuestro algoritmo. Usamos, por ejemplo, el lenguaje natural para diseñar los pasos que tendrá nuestro algoritmo. Luego que ya tenemos descrito todo lo que debe de contener nuestro diseño, entonces ya se realiza una representación de la secuencia de los pasos y para ello pues ya se utilizan herramientas, por ejemplo, como diagrama de flujo, los pseudocódigos. Esta era la otra tabla que no me recordaba, que son las tablas de decisión. Entonces, gráficamente, por medio de un diagrama de flujo, contextualmente, por medio de pseudocódigo, ¿verdad? Y estas otras que son tablas de decisión, ¿verdad? Que son como para tomar decisiones sobre ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con nuestro diagrama de flujo. Un diagrama de flujo pues es como dice aquí, la representación gráfica de nuestro problema. Siempre identificando, ¿verdad? La parte de las entradas, los procesos y las salidas, pero de forma gráfica. Yo acá les dejé ahí, ya les había comentado que hay un youtuber
dejó unos videos en su canal. Es peruano. Viene al principio del curso. Ajá, entonces él tiene como varias listas de videos por tema. Entonces, en este link que les dejé acá, habla solo de diagrama de flujo, ¿verdad? Entonces, les da la perspectiva de cómo crear un diagrama de flujo antes de empezar a programar, ¿verdad? Nosotros también vamos a ver ahí unos cuantos ejemplos para que lo vayan entendiendo un poquito más también. Entonces, si se dan cuenta, es una secuencia de pasos, ¿verdad? Que empieza con un inicio, con un fin, con la parte de las entradas, que sería la parte de la lectura de datos, la parte de los procesos, que es el procesamiento de datos, y la parte de las salidas, que es la parte de la impresión del resultado, ¿verdad? Para el diseño de diagramas de flujo existe una simbología básica, ¿verdad? Que se debe de utilizar a la hora que hacemos diagramas de flujo. Va a depender a veces también de las herramientas, porque si ustedes se dan cuenta aquí, este es el símbolo de inicio y de fin, ¿verdad? Es un rombo, pero si ustedes se dan cuenta aquí, no estaba tan rombo, ¿verdad? Pero es la misma simbología, ¿verdad? Solo depende de la herramienta con la que la están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, este símbolo, ¿verdad? Es el que sirve para identificar las entradas y salidas, o sea, por ejemplo, cualquier tipo de introducción de datos, por ejemplo, las entradas que va a tener nuestro análisis, la parte de definición de variables, ¿verdad? En esta parte se pueden definir. El rectángulo o el cuadrado, que es el que sirve para identificar los procesos, ¿verdad? Que es cualquier tipo de operación que pueda originar cambio de valor, formato o posición de la información almacenada en memoria, por ejemplo, operaciones matemáticas o operaciones de transferencia, ¿verdad? Este otro es un símbolo que es para decisión, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos que evaluar una variable, por decirles algo, si esta variable es mayor que tal y tal cosa, se va a ir a la parte de abajo, que es el sí. Si no cumple con esa condición, que agarre por otro camino, ¿verdad? Entonces, por medio de este símbolo, yo voy a poder determinar esa decisión que necesito preguntar a lo largo de mi programa, de mi proceso, ¿verdad? Un símbolo para decisión múltiple, por ejemplo, cuando estamos haciendo varias condiciones, por ejemplo, si la opción es 1, haga esto, si la opción es 2, haga esto, si la opción es 3, haga esto. Es como un if, digamos, ¿verdad? Como este de acá, como esta de decisión simple, pero para varias opciones, se podría decir, ¿verdad? Y así, pues, hay varias simbologías que hoy por hoy las herramientas que nos sirven para construir diagramas de flujo, pues ya traen dicho para qué es cada símbolo, ¿verdad? Y solo es de saberlo, interpretar y utilizar, ¿verdad? Otro que es bien importante es que es el que sirve como para las salidas, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, se puede utilizar este símbolo para indicar que es una salida a pantalla, o si es una salida a impresora, o si es una salida a teclado, y si no, simplemente se utiliza este mismo, ¿verdad? También para indicar que es una salida. Como todo, es pura práctica a la hora que ya empezamos a analizar problemas y a programar, ¿verdad? Les voy a pedir, vamos a hacer un pequeño ejercicio como para el siguiente paso, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía, ¿verdad? Un algoritmo, una serie de pasos,
que tenemos que seguir para solucionar un problema. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de la receta de cocina. Yo les voy a pedir que ustedes en un bloc de notas o en su cuaderno me pongan un listado de los ordenados que se necesitan para cambiar una llanta. Nosotros como programadores, eso se me había olvidado decirles, nosotros como programadores, a partir de hoy, ustedes van a empezar a pensar como programadores, o sea, hasta la más mínima cosa traten de hacer algoritmo para llegar a ese fin, ¿verdad? Entonces, me van a hacer favor de hacer un listadito de qué pasos consideran ustedes que se tienen que seguir para cambiar una llanta. No lo vayan a googlear. Si alguno no sabe cómo cambiar una llanta, imagínense qué es lo que tienen que hacer. Les voy a dar 3 minutos. ¿Cómo van? Levanten la mano quienes ya tienen su secuencia de pasos. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, Manolo, ¿qué pasos puso usted que se deben de tomar en cuenta para cambiar una llanta? Ujú. Muy bien. A ver, ¿quién más me levantó la mano? Brian. ¿Qué puso usted? Pues yo puse, se saca de la cajuela la llanta de repuesto, la llave de chuchos y el gato. Se debe buscar un área debajo del carro para colocar el gato y empezar a levantarlo. Con la llave de chuchos se empiezan a quitar las tuercas de la llanta. Se saca la llanta pinchada y se coloca la llanta de repuesto. Se van poniendo uno a uno las tuercas. Con la llave de chuchos se aprietan. Se comprueban que estén bien ajustadas y se empieza a bajar el carro con el gato. Muy bien, usted lo vio más a detalle. ¿Alguien? A ver, Willy. ¿Qué puso usted, Willy? Sí, primero analizar el área donde estamos ubicados, movernos a la orilla de la carretera y poner señales de que estamos varados.
Ir al capó, sacar las herramientas como la llanta de repuesto, levantar el vehículo con con la herramienta, no sé cómo se llama, para elevar el vehículo, remover los chuchos, insertar la nueva llanta, asegurarla con los chuchos, guardar las herramientas, asegurarnos de que todo está bien, remover las señales y... Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir lo que puso? A ver, ¿quién nunca participa? Vamos a ver. A ver, Rolando. Hizo su listado de los pasos para cambiar una llanta. Sí. ¿Qué puso usted? Sacar la llanta del carro, tener las herramientas, sacar los tornillos de la llanta, sacar la llanta, poner la nueva llanta, asegurar que la llanta está bien, ver si está fija y si está inflada. Ok. Bueno, ¿a qué quería llegar con esto? Si se dan cuenta, cada mente piensa diferente. En primer lugar, cada mente piensa diferente. O sea, el algoritmo de Manolo, bien detalladito, ¿verdad? Bien ordenado de todo lo que tenía que hacer. El algoritmo de Brian, creo que fue el siguiente, también, ¿verdad? Él le agregó unos pasos más que él visualizó que son necesarios para cambiar esa llanta, ¿verdad? Básicamente, si nosotros sacamos todos los pasos que dijeron cada uno y hacemos uno solo, llegamos a un análisis ya más consensuado y más correcto de que si lo hubiera analizado, por ejemplo, ¿quién fue el último que me habló ahorita? Rolando, ¿verdad? Entonces, recordemos que si nosotros, por ejemplo, primero levantamos el carro, ¿verdad? No va a ser fácil aflojar los chuchos, ¿verdad? Entonces, se tiene que llevar un orden, ¿verdad? Para que el cambio de llanta pues sea satisfactorio, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, dice aflojar los chuchos con la llave, levantar el carro con el tríquet, quitar los chuchos, quitar la llanta, poner la llanta de repuesto, poner los chuchos y enroscar sin apretar al máximo, bajar el carro y quitar el gato, apretar los chuchos, ¿verdad? En este algoritmo me hubiera gustado que estuviera el paso que mencionó alguien de ustedes ahí, de verificar si la llanta de repuesto está inflada. Se los digo porque me pasó una vez que cabal se me pinchó la llanta. Hicimos todo el proceso, ¿verdad? Me ayudaron a hacer el cambio de llanta y cuando iban a poner la llanta nueva, pache, ya que la habían terminado de poner, ¿verdad? Entonces, sería un paso previo antes de empezar a hacer el cambio, ¿verdad? En fin, ¿verdad? El algoritmo, como les digo yo, es la secuencia de pasos ordenados que se deben de hacer para llegar a la solución de un problema. De esta forma, ¿verdad? Para que vayan agilizando esa parte de su mente, ¿verdad? A la hora de que ya les ponen ejercicios más complejos. Si ustedes empiezan con ejercicios pequeños, la mente empieza a pensar ya de esa manera, ¿verdad? Para hacer esto tengo que hacer tal y tal cosa. Entonces ya empieza uno a pensar ordenadamente, ¿verdad? No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto. Tal vez considerando, yo por lo menos en el trabajo evalúo primero los procesos medulares, que es lo que usted presentó acá, y los procesos secundarios. Algunos mencionaron colocar el carro en un lugar, digámoslo, plano, sacar las herramientas, revisar la llanta. Todos esos serían procesos secundarios que tengo que realizar para que los modulares se cumplan, que es lo que usted está mostrando en pantalla. Exacto. Muy buena forma, ¿verdad? Así que conforme ustedes van a ir avanzando en esta etapa de desarrollo, ¿verdad? Van a ir encontrando técnicas
las técnicas apropiadas para llegar a un desarrollo de software de una manera óptima, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? De que, por ejemplo, yo me doy cuenta que muchos sabemos programar, pero no sabemos analizar. O sea, yo sé hacer un ciclo, yo sé hacer un condicional, yo sé declarar variables, pero el análisis de cómo hacer, cómo solucionar, es lo que muchas veces cuesta, ¿verdad? Y por eso es que es importante esta parte a la hora de... Aquí otro problema así sencillito, como para que vean que hasta en las cosas más mínimas podemos hacer un algoritmo, ¿verdad? Por ejemplo, dice para verificar si una lámpara funciona, ¿verdad? Está la parte de inicio, la lámpara no funciona, ¿está enchufada? ¿Sí o no? Si está enchufada, no, perdón, si no está enchufada, enchufarla, ¿verdad? Ese sería el proceso a seguir si no está enchufada. Si sí está enchufada y no funciona, entonces revisar si el foco está quemado. Si está quemado, reemplazar el foco. Si no, pues ya irse a la última instancia, que sería comprar una lámpara nueva, porque tal vez no sirve, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es a eso, ¿verdad? Que empezar a pensar de esta forma les va a ir ayudando, ¿verdad? Ahora bien, otra forma de hacer un diseño de un algoritmo, dijimos que era por medio de un pseudocódigo, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es un pseudocódigo? Jorge Mario, usted que veo que sí ha programado. Si yo no mal recuerdo, son procesos externos que puedo mandar a llamar dentro de un código. Ya están hechos y solo los utilizo en base a mis necesidades. No. Pero no estoy seguro. No. Usted se refiere a funciones y procedimientos. Esas son funciones y procedimientos. ¿Un pseudocódigo? ¿Alguien que sepa qué es un pseudocódigo? ¿Un análisis numérico? ¿Un análisis? Numérico. No, tampoco. ¿Alguien? ¿Cris? Ahí va más cerca a usted. ¿Alguien más que quiera opinar? Son como códigos que no existen. Códigos que no existen. Ya le entendí lo que quiere dar a entender, solo ahorita se lo voy a terminar de aterrizar su idea. Muy bien. Es para formular el diagrama de flujo, ¿no? No. Son dos cosas para diseñar un algoritmo, ¿verdad? Solo que el diagrama de flujo sirve para hacerlo por medio de gráficas, de símbolos, y el pseudocódigo es ya por medio de código, pero todavía no código de programación, ¿verdad? Sino que código humano, se podría decir, ¿verdad? Entonces, un algoritmo, ¿verdad? Como dijimos, se podía escribir ya sea por medio de un diagrama de flujo o por medio de un pseudocódigo. Un pseudocódigo es la forma de escribir y de expresar todos los pasos que se van a realizar dentro de un programa, acaba lo que decía Manolo. O sea, como vimos en el diagrama de flujo, con símbolos, ¿verdad? La parte de cómo empieza a definir, por ejemplo, lo de cambiar una llanta, o la parte de acá de la lámpara, ¿verdad? De preguntar si la lámpara funciona sí o no, si está enchufada sí o no. Entonces, es lo mismo, pero por medio de un lenguaje, como lo mencionaba, no sé si fue Brian, un código falso, ¿verdad? Para que lo entienda el humano, lo más cercano al lenguaje máquina. Es decir, aquí ya son instrucciones por medio de código
pero no instrucciones de programación. Por ejemplo, si yo quiero definir variables, voy a utilizar la palabra definir. No voy a utilizar, por ejemplo, la sintaxis que ya se utiliza, por ejemplo, en un lenguaje de C o en .NET, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero mostrar en pantalla algo, ¿verdad? Si utilizamos PCInt, se utiliza la palabra escribir, ¿verdad? O sea, son códigos, ¿verdad? Que se pueden utilizar, pero que lo puede entender una persona aunque no sepa programar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, este pequeño ejemplo dice acá, el proceso se llama promedio, ¿verdad? Que siempre se tiene que identificar con un nombre, ¿verdad? Un inicio y un fin. Luego dice definir cal 1, cal 2, promedio como real. Aquí lo que está diciendo es que vamos a definir tres variables, y que las está definiendo como tipo real. Real se refiere a que va a ser de tipo que le va a permitir puntos decimales, ¿verdad? Si las quisiera de tipo entero, entonces se pone como entero. Entonces se utiliza un poco de código, pero que todavía es como lenguaje humano, ¿verdad? Luego, por ejemplo, dice escribir, ingresar las dos calificaciones. Aquí lo que está diciendo es que le va a mostrar en pantalla al usuario que debe, un mensaje de donde diga que debe de ingresar 2 calificaciones. Luego dice leer cal 1 y cal 2. Por medio de leer, le va a pedir al usuario que ingrese los valores para esas 2 calificaciones. Y luego acá, en esta variable que se llama promedio, ¿verdad? Le va a asignar por medio de la sintaxis con un guión, ¿verdad? Le va a asignar la sumatoria de esas 2 variables dividido dentro de 2. Entonces, por ejemplo, si el usuario ingresa 100 y 100 dividido entre 2, le va a dar 100. Entonces, el resultado de ese promedio para esas 2 valores es de 100 en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer después? Va a escribir un mensaje indicándole al usuario que el promedio de las 2 calificaciones es, y le va a asignar lo que tenía en esa variable. Entonces ya es un poquito de programación, pero todavía en lenguaje humano, ¿verdad? Código falso, como diría, ¿quién fue el que dijo? Brian o Derek. Creo que ambos. Ambos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, igual acá les dejo un poquito más de información para que lean qué es un pseudocódigo, para que lo terminen de comprender un poco mejor, ¿verdad? Y vamos a ver, yo tenía anotado por acá que si bien es cierto que un pseudocódigo se ve más cerca a un código de programación, pero que se van a dar cuenta, ¿verdad? Que se usa todavía lenguaje humano, instrucciones que alguien sin saber programar va a poder interpretar fácilmente, ¿verdad? Tal vez no tan fácilmente, pero sí bastante sencillo conforme la práctica, ¿verdad? Muy bien. En resumen, podemos decir que en la etapa del diseño de nuestro algoritmo, pues se emplea el lenguaje natural para poder describir el paso a paso de nuestro algoritmo en cuestión, ¿verdad? Se debe tener consciente las 3 características principales de nuestros algoritmos, ¿verdad? Que debe ser preciso, definido y finito. Y también debemos tener en cuenta que se puede representar nuestros algoritmos por medio de un diagrama de flujo o un pseudocódigo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que dice que ese es casi que el ejemplo que les puse en la parte del análisis, ¿verdad? Que sería calcular el promedio de un número de alumnos con 3 notas. Debe mostrar por pantalla aprobado o reprobado, usar la escala de 1 a 5, donde igual o mayor a 3
va a ser igual a aprobado. Si tiene una nota, un promedio menor que 3, entonces va a ser reprobado, ¿verdad? Entonces, yo casi siempre les voy a pedir qué es lo que tienen que hacer con los enunciados que yo les voy a ir poniendo más adelante, y ustedes deben de tener cuidado de sí hacer esos pasos de una forma ordenada, ¿verdad? Escribir el análisis del problema en lenguaje natural, diseñar el algoritmo en diagrama de flujo y diseñar el algoritmo en pseudocódigo. Previo a hacer esta parte, porque esta parte solo es la parte del diseño, ¿verdad? Previo a esto, nosotros ya debimos de haber tenido nuestro análisis, que es lo que vimos, se los voy a mostrar aquí, ¿qué es lo que vimos? Y acá. Y para atrás. ¿Qué es lo que vimos aquí, verdad? Allá en el promedio de notas de la sección, debimos de haber identificado las entradas, los procesos y las salidas, ¿verdad? Ya en base a eso, ya empezamos a diseñar nuestro algoritmo, ¿verdad? Ya definiéndolo, los pasos por medio del lenguaje natural, luego hacemos un diagrama de flujo y ya luego hacemos nuestro pseudocódigo. Muchos se van a dar cuenta que al hacer el algoritmo en diagrama de flujo va a ser bien fácil después hacer el pseudocódigo, y también se puede hacer a viceversa, primero el pseudocódigo y después el diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque las dos herramientas son básicamente para lo mismo, ¿verdad? Para escribir un algoritmo. No sé si me explico. Sí. Muy bien. Entonces tenemos el problema que nos acaban de poner, ¿verdad? Calcular el promedio de un alumno con 3 notas, debe mostrar en pantalla si aprobó o reprobó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería representado en lenguaje natural? Siempre el paso 1 y el final van a ser inicio y fin. O sea, esos dos puntos van de cajón, ¿verdad? Entonces aquí nosotros empezamos a pensar, ¿verdad? En base a nuestro análisis que hicimos anterior, ¿verdad? Donde decía que vamos a obtener los datos de las notas de nuestro alumno. Entonces, vemos que en esta parte vamos a poder declarar variables. ¿Qué variables son las que nos van a servir para poder hacer ese cálculo? Nos va a servir nota 1, nota 2, nota 3, etcétera, ¿verdad? Y también vimos que, como ya tenemos en la parte de salida, que vamos a utilizar también para nuestra salida una variable que se llama promedio para poder mostrar el promedio obtenido, entonces en esta parte nosotros también vamos a poder declarar esa variable promedio. Acá en este ejercicio, en este ejemplo, hay una variable otro que ustedes se van a dar cuenta que sirve posteriormente para preguntar si quiere hacer otro cálculo. Si la respuesta es sí, pues va a volver a empezar el algoritmo, ¿verdad? Entonces, yo aquí también ya vi que puedo hacer un ciclo, ¿verdad? Como para estar preguntando si quiero volver a ejecutar mi algoritmo, ¿verdad? Luego dice que otro paso sería ingresar las notas, ¿verdad? Otro paso sería sacar el promedio de las 3 notas. Otro paso sería verificar si ese resultado del promedio es mayor o igual a 3. Otro paso sería, si el resultado del promedio, mostrar aprobado, de lo contrario, reprobado. Otro paso sería preguntar si quieren realizar otro cálculo. Si la respuesta es sí, volver al paso 3, dice acá, que sería volver a pedir notas para volver a evaluar. Y si la respuesta es no, entonces salir ya del algoritmo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta aquí, está describiéndolo de una forma más detallada el análisis que hicieron previamente en la etapa anterior, ¿verdad? Ahora dice, diseñar el algoritmo en diagrama de flujo. Entonces, ya después de tener identificado este lenguaje natural, incluso nos va a servir
para poder ya hacer nuestro diagrama de flujo de una forma más práctica, más rápida, ¿verdad? Entonces, recordemos que como es una secuencia de pasos que debe ser finita, entonces debemos de tener un inicio y un final. O sea, eso siempre de cajón, ¿verdad? Entonces, con nuestro rectángulo vamos a tener que vamos a declarar nota 1, nota 2, nota 3 y promedio, ¿verdad? Luego un proceso, un símbolo para el proceso de ingresar cada una de las notas. Aquí era nota 3, nota 1, nota 2 y nota 3. Luego, hacer un promedio, ¿verdad? Un promedio que va a ser igual a la suma de esas 3 notas dividido dentro de 3. Luego, por medio de un símbolo de decisión, preguntar mayor o igual que 3. Si es mayor o igual que 3, se va para el lado derecho y va a escribir en pantalla que está aprobado. Si el promedio es menor que 3, entonces va a escribir reprobado, ¿verdad? Acá, si se dan cuenta, las dos situaciones llegan a un rombo de decisión otra vez para preguntarle si desea sacar otro promedio. Si va a sacar otro promedio, entonces se regresa al punto 3, decía nuestro lenguaje natural, ¿verdad? Que es al punto de ingresar las notas y vuelve a ejecutar todos estos pasos hasta volver a llegar a este punto donde le vuelve a preguntar. Y si el usuario pone que no, entonces ya termina el algoritmo, ¿verdad? No sé si está claro o tienen alguna duda. Sí, está claro. Muy bien. Ahora bien, el mismo algoritmo que ya tenemos definido en lenguaje natural, en diagrama de flujo, ahora nos piden que lo hagamos en pseudocódigo, ¿verdad? Entonces, para hacer nuestro algoritmo en pseudocódigo, vamos a utilizar PCInt. Les voy a pedir, si lo quieren instalar para no entrar a su laboratorio virtual, en el laboratorio virtual lo tenemos instalado, ¿verdad? Pero en el laboratorio virtual ya lo vamos a utilizar cuando ya vayamos a utilizar tal vez un poquito de lenguaje C, que quiero ver si nos da tiempo para poder introducirlos en esa parte, ¿verdad? Pero entonces, si quieren, bajemos el PCInt, ¿verdad? Para poder hacer ustedes un ejercicio que les voy a poner después. Les voy a explicar y así ustedes hacen uno, ¿verdad? Lo pueden bajar, ahorita les voy a mandar el enlace. PCInt. Descargar. Los voy a mandar aquí en el chat. Es un programita bien liviano, ¿verdad? Y solo le dan descargar en el botón ese como verde que puso ahí, y ahora tiene que dejar descargar el archivito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta aquí, este es un algoritmo que se llama calcular promedio. En PCInt podemos utilizar algoritmo, la palabra algoritmo, o podemos utilizar proceso. Por eso es que ustedes se dieron cuenta en un ejemplo anterior, una diapositiva anterior, que decía proceso, ¿verdad? Y fin de proceso. Pero en este caso vamos a utilizar algoritmo, ¿verdad? Nuestro algoritmo que sea acorde a lo que estemos haciendo, ¿verdad? En este caso es un algoritmo para calcular un promedio, entonces el algoritmo se llama calcula promedio. No se puede dejar espacio en blanco entre el nombre de nuestro algoritmo, sino que se debe de usar pegado como lo tengo yo aquí o con un guión mayor. Tampoco se puede utilizar guión menor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, luego dice aquí,
En base a nuestro algoritmo que tenemos acá en diagrama de flujo, dice que necesitamos 4 variables, ¿verdad? Que es nota 1, 2, 3 y promedio. Entonces, vamos a utilizar la instrucción definir, ¿verdad? Para ingresar nuestras notas. Nota 1, nota 2, nota 3. En este caso, las está ingresando como entero. O sea, no van a poder haber punto 5, punto 3, ni ningún punto decimal. O sea, las notas deben de ser enteras. Luego dice que vamos a definir una variable promedio, ¿verdad? Como real. En este caso sí va a ser real, porque como va a ser el resultado de una división, en este caso sí nos va a dar en algunos casos una nota con punto decimal, ¿verdad? Luego también decíamos que íbamos a definir la variable otro. Aquí no la pusieron en el diagrama de flujo, ¿verdad? Pero sí la pusimos en nuestro lenguaje natural, entonces sí vamos a definir una variable otro, y esa va a ser de tipo carácter, porque lo que vamos a escribir en esa variable, preguntar si queremos volver a repetir el proceso de nuestro algoritmo, de nuestro cálculo, ¿verdad? Acá utilizaron una instrucción que se llama repetir. Más adelante vamos a ir viendo más a detalle qué es cada una de estas instrucciones, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ustedes tienen que saber que cuando están programando hay ciertas instrucciones que nos sirven para tomar caminos distintos, ¿verdad? Como en el caso que vimos aquí en el diagrama de flujo. Este de acá, por ejemplo, es un rombo de decisión que lo que me está indicando que yo voy a poder hacer un if en lenguaje de programación, o en el caso de nuestro pseudocódigo se utiliza un si entonces, que es una instrucción que sirve para evaluar dos resultados diferentes, ¿verdad? Una condición. Pero también se utiliza el rombo de decisión para el caso de cuando yo quiero repetir un proceso por varias veces, ¿verdad? A esa parte de repetir un proceso varias veces se le llama ciclo. Se le llama ciclo, se le llama bucle, se le llama... Ay, se me fue la otra forma en que se le llama, pero los comunes son ciclos y bucles, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en pseudocódigo para hacer un ciclo, o sea, una instrucción que me va a repetir varias veces hasta que yo le diga lo contrario, hay un ciclo que se llama repetir, que en este caso se pone todo lo que yo quiero repetir en ese bloque, ¿verdad? Hasta que la opción de otro sea igual que no. Se pone doble igual porque así es la sintaxis que se tiene que utilizar en esta herramienta de PCI, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, en mi ciclo de repetir, yo le voy a pedir al usuario, le voy a mostrar al usuario que un mensaje que diga ingrese la nota 1, y luego le voy a pedir por teclado, por medio de la instrucción leer, que lo almacene en la variable nota 1. Luego le voy a mostrar que ingrese la nota 2, y le voy a decir al usuario, por medio de leer, que ingrese el valor para esa nota 2 y que lo almacene en esa nota 2. Luego le muestro que ingrese la nota 3, por medio de leer, le digo que lo almacene en la variable nota 3, ¿verdad? Luego, posteriormente, entonces ya sería como la parte del proceso, ¿verdad? Donde yo le voy a decir que mi variable promedio va a tener el cálculo de la suma de esas 3 notas dividido el total de las 3 notas. Si se dan cuenta acá, hay un sí entonces y un sí no y un fin sí. Es el punto de este diagrama de flujo que está acá en este rombo de decisión en verde, ¿verdad? Si el promedio es mayor o igual que 3, que escriba aprobado. Pero si es menor,
escriba reprobado. Entonces, por medio del pseudocódigo lo hacemos por medio de una instrucción sí, ¿verdad? Evaluamos la variable que tiene almacenado el promedio obtenido, que en este caso se llama promedio. Le decimos si es mayor o igual que 3, entonces escriba aprobado, ¿verdad? Si no es mayor o igual que 3, si no, entonces escriba reprobado. Y se termina la condición sí. Por último, le va a preguntar al usuario, ¿verdad? ¿Desea volver a mostrar el mensaje? No era aquí era, ¿desea volver a realizar el cálculo? ¿Sí o no? Si el usuario escoge sí, ¿verdad? Va a almacenar ese valor en otro, y por medio de la condición que tiene el ciclo, que es esta que dice acá, hasta que otro sea igual que no, ¿verdad? Va a volver a repetir en este punto. Va a volver a regresar a esta línea. Escribir, ingrese nota 1, leer nota 1, etcétera, etcétera. Si el usuario en este punto escribe no, entonces simplemente termina el algoritmo. No sé si lograron bajar su PCInt e instalarlo. Yo sí pude. ¿Perdone? Yo sí pude. Muy bien. ¿Los demás? También. Voy a abrir entonces mi PCInt y vamos a probar ese algoritmo. Y aquí es donde se empieza a poner interesante el curso, ¿verdad? Es donde la mayoría escogió la carrera porque es la parte que les gusta, ¿verdad? La parte de programar. Esa es otra cosa que también les voy a ser sincera. La parte de programar no me gusta a mí. La tuve que aprender porque era parte del proceso, ¿verdad? Pero realmente se podría decir que tal vez fue porque como desde que empecé a trabajar, yo creo que solo estuve como 3 años tal vez en el área de desarrollo programando, y de ahí pues ya pude irme haciendo para el área de base de datos, ¿verdad? Entonces ya no tuve necesidad de programar, ¿verdad? Pero el conocimiento pues siempre debe de existir, ¿verdad? Lo único que cada vez la tecnología va evolucionando, como hemos podido ir viendo, ¿verdad? Con las otras áreas que hemos visto, pues también en este caso también han cambiado, ¿verdad? Bueno, entonces si se dan cuenta aquí, en esta herramienta, es una herramienta de desarrollo, ¿verdad? Aquí sí ya, aunque sea pseudocódigo, aquí sí estamos programando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar nuestra herramienta de PCInt? Por ejemplo, la parte de que podemos crear uno nuevo, que cuando nosotros empezamos nos abre una pestaña con la palabra algoritmo y fin algoritmo, y nos pone como marcado sin título, que para indicarnos que le tenemos que dar un título a ese algoritmo. La parte de que podemos guardar como, podemos deshacer, podemos rehacer, cortar, pegar, copiar, ¿verdad? Podemos abrir un archivo. Los archivos de PCInt nos los va a guardar como .psc, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para hacer este ejemplo, ¿qué íbamos a hacer? Vamos a poner calcular. Cada quien, ¿verdad?, es libre de hacer su análisis, pero tienen que llegar al resultado deseado, ¿verdad?
Si en ese análisis ustedes ven que se puede hacer de esta forma o se puede hacer de esta otra, cada cabeza piensa diferente. No es que en el caso en algunos casos, pues sí es como que fuera una receta, ¿verdad? Que sí se tiene que hacer de esa forma, nada más, pero en algunos otros casos yo lo puedo hacer de esa forma, fulanito lo puede hacer de otra y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces dijimos que primero íbamos a definir nuestras variables. Por ejemplo, ¿qué otra cosa tenemos que tener claro acá de esta herramienta? Por ejemplo, si yo le doy clic acá, me sale un listado de variables. Si yo le doy clic acá, me va a salir un listado de todos los operadores que yo puedo utilizar en este algoritmo, ¿verdad? Podemos utilizar operadores algebraicos que son suma, resta, multiplicación, división. Para la potencia se utiliza para el residuo, el módulo se utiliza esta, ¿verdad? Los operadores lógicos que son y, o no. Los relacionales que son igual, distintos, serían los dos menor y mayor que juntos. O también distinto también puede ser el signo de admiración igual. Menor, que sería el signo de menor igual, se coloca menor y el signo de igual, etcétera, etcétera. Hay varias funciones y operadores que se pueden utilizar. Para cerrar, pues solo le damos clic aquí en las X. ¿Qué otra cosa? Aquí hay una pestaña que es sintaxis, ¿verdad? Porque como es nuestra primera vez, muchos no van a saber qué sintaxis es la que tienen que utilizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá nos da comandos de escribir, de leer, de asignar, nos va diciendo todos los comandos que se pueden utilizar y la sintaxis en la que se deben de utilizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo ahorita necesito un definir no está acá, pero esa simplemente es para definir. No lo ponen ahí porque en pseudocódigo no es necesario que tengan que definir las variables, pero es una buena práctica de programación que se haga desde pseudocódigo, porque cuando ustedes ya están programando, por ejemplo en C, en .NET o en cualquier otro lenguaje de programación, si ustedes no declaran las variables, no les va a funcionar su programa. Entonces, si estamos aprendiendo, hagámoslo desde un principio bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a definir, si ustedes se dan cuenta, empiezo a escribir y la herramienta ya incluso me dice cómo se escribe, ¿verdad? Entonces sería darle doble clic, sería definir. Mientras que haya algún error, nos va a poner con línea así como quebradita en rojo, ¿verdad? Entonces yo voy a definir, por ejemplo, nota 1, nota 2, nota 3, solo hasta ahí, como entero dijimos. Entonces nos da una lista de todos los tipos de variables que podemos utilizar, caracteres, enteros, lógicos y de tipo real. Entonces en este caso es un entero, ¿verdad? Vamos a definir una variable promedio como real. Cuando ya está bien escrita la línea, si se dan cuenta, desaparece la línea así quebrada roja, ¿verdad? Y vamos a definir la variable otro, ¿verdad? Que es la que me va a ayudar a llevar el control del ciclo como carácter. Muy bien. Otra cosa dijimos que íbamos a poner. Ya vamos a hacer la parte del proceso y dijimos que lo íbamos a poner ya en un ciclo, ¿verdad? Porque sabemos que ese bloque de instrucciones es lo que yo voy a repetir varias veces hasta que el usuario diga que no. Entonces aquí yo sí puedo utilizar el repetir, ¿verdad? Me lo escribió, su inicio y su fin debe ser repetir para que yo no me confunda. Entonces en el repetir
marque la expresión lógica que yo tengo que definir. Entonces, en la secuencia de acciones, yo voy a poner escribir. Tiene que ir entre comillas dobles, porque son caracteres lo que voy a mostrar. Entonces, yo le voy a poner que le muestre al usuario ingrese nota 1. Y que lo almacene por medio de la variable, del comando leer en nota 1. Muy importante que si usted definió acá minúsculas, acá también utilice como lo definió acá. Si yo lo hubiera puesto con N mayúscula, acá también lo tengo que poner con N mayúscula, ¿verdad? Vamos a escribir ingrese. Están haciendo a la par mía, por eso lo estoy haciendo despacio. Leer nota 2, ¿verdad? Luego vamos a escribir ingrese nota 3, leer nota. ¿Sí, Jorge Mario? En esa lectura de notas no tendríamos que evaluar si es un valor que esté dentro de algún rango o algo para que no permita ingresar cosas que no son o que no se vaya en blanco para que el promedio me funcione como debería. Por eso le decía, ¿verdad? Aquí está como el problema sencillito que para mostrarles cómo. Pero ya posteriormente, si nosotros en el análisis vemos esas como restricciones o validaciones que se pueden implementar, pues de una vez pues se hacen, ¿verdad? Se hacen esas validaciones. Pero lo voy a hacer acá porque si no, no me va a dar tiempo y quiero que ustedes hagan uno, ¿verdad? Pero sí es buen punto lo que usted dice, Jorge Mario. Entonces vamos a ingresar las 3 notas, luego vamos a calcular el promedio, dijimos que va a ser igual para asignar acá en PCInt, vamos a utilizar, les voy a mostrar acá mejor. Vamos a utilizar este comando asignar, que es que le vamos a asignar una expresión a una variable. Entonces en mi variable yo voy a poner mi variable promedio, ¿verdad? Y en la expresión yo voy a poner que haga la suma de nota 1 más nota 2 más nota 3 y que lo divida dentro de 3, ¿verdad? Luego, entonces vamos a hacer un condicional, un if, digamos, en lenguaje de programación, pero es un si en pseudocódigo, que sería, vamos a utilizar este comando, que es el si entonces, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, me pone toda la sintaxis, ¿verdad? Pero es bueno que ustedes también vayan tratando de hacerlo por su cuenta, sin hacerse valer de la ayuda, ¿verdad? Entonces, si el promedio es mayor o igual que 3, entonces, que venga y escribir aprobado. Y no, si las acciones son, si se fue por falso, entonces si no es mayor que 3, entonces que escriba reprobado. Muy bien. Y por último, le vamos a preguntar al usuario si quiere volver a hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces, afuera de nuestro sí, después de nuestro fin sí, vamos a escribir un mensaje que le diga, ¿desea repetir el cálculo? Cerramos comillas y acá bueno, en este caso le vamos a poner para indicarle, ¿verdad? De que solo puede escribir sí o no y en mayúsculas, ¿verdad?
Aquí posteriormente, como dice Jorge Mario, se puede incluso hacer para que el usuario solo ponga S, solo ponga sí con S mayúscula, la I minúscula, y hacer una validación para que evalúe esas tres maneras y que repita, ¿verdad? O igual con el no. Pero acá lo vamos a poner solo como sí o no. Entonces sería acá. Y lo vamos a almacenar la respuesta en nuestra variable otro. Muy bien, entonces ahora nos hace falta terminar nuestro ciclo, que repita hasta que la expresión lógica, hasta que nuestra variable otro sea igual. Aquí se pone doble igual, porque así es la sintaxis, igual a no con mayúsculas, ¿verdad? Y fin de nuestro algoritmo. Entonces, para ejecutar nuestro algoritmo y ver cómo funciona, damos acá en ejecutar, en este icono como de play verde. Si todo está bien, si no nos equivocamos en nada de lo que escribimos, nos va a abrir una pantallita, ¿verdad? Donde nos va a decir que está ejecutando el proceso calcular promedio, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, nos está pidiendo que ingresemos la nota 1. Vamos a poner 3. La nota 2 vamos a poner 5. Y la nota 3 vamos a poner 1. Entonces, sumo 3 más 5, 8 más 1, 9, ¿verdad? 9 dentro de 3. Le dio 3, entonces todavía raspadito aprobó, ¿verdad? ¿Desea repetir el cálculo sí o no? Si yo escribo sí, entonces me va a volver el proceso para pedirme las notas. Vamos a poner 2, vamos a poner 1 y vamos a poner 1. Entonces, este alumno reprobó. Aquí podemos incluso desplegar, mostrar cuánto es el valor del promedio, ¿verdad? Si nosotros queremos. Entonces aquí sería, si ya no quiero volver a hacer otro cálculo, le digo que no. Y termina el programa. Ejecución finalizada y ya podemos cerrar, ¿verdad? Entonces nuestro algoritmo funciona así y cumple con las características que debe de cumplir, ¿verdad? De que sea... que tenga un valor finito, ¿verdad? Y que sea preciso, definido y finito, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. ¿Cómo se decía por ahí? Acá en el botón de play verde. Esta herramienta tiene, de una vez se los aclaro acá, esta herramienta tiene para poder mostrar el diagrama de flujo en base al pseudocódigo que acabamos de crear. Pero yo les voy a pedir que cuando les pidan la documentación de sus ejercicios, no me muestren este diagrama de flujo, sino que hagan ustedes el diagrama de flujo, ¿verdad? Entonces, recuerden que ya habíamos bajado la herramienta DIA. No, perdón. Con DIA creo que también se puede. Pero hay una herramienta que se llama DFD. Con esa herramienta DFD, se las voy a mostrar en la clase siguiente, que ya hablamos un poquito más de diagrama de flujo. Al igual que pseudocódigo, podemos hacer nuestro diagrama de flujo y podemos también ejecutar nuestro diagrama de flujo y ver que si funciona el algoritmo que estamos planteando, ¿verdad? Entonces, no sé si les corrió bien su algoritmo o tienen alguna duda. Disculpe, ingeniera, ¿cómo puso ese mayor qué? En mi teclado está a la par del shift. El que está así promedio 3 entonces. Si usted lo va a escribir, yo le aconsejo que mejor utilice el comando que está acá, porque este se lo escribe de una vez. Asignado. Yo digo el de abajo. Ah. ¿Qué es eso? Es que es el mayor o igual.
Ajá, eso. Es el signo de mayor, igual que no sé en dónde lo tiene su teclado. Ese lo puedo utilizar en operadores y funciones. Ahí está. Ah, también, ¿verdad, Lo Ricardo? pulso. Ajá, Aquí, lo pulso porque y ahí se muchas me veces no encontramos el operador. Aquí está, ¿ve? Mayor o igual. Ah, está bien, muchas gracias. Ujú. Sí, porque depende de cómo tenemos nuestro teclado, en dónde está la tecla situada. Bueno, entonces les voy a pedir que tenemos todavía como 20 minutos. Les voy a pedir que me hagan un algoritmo para calcular el área de un rectángulo. Yo aquí ya les di como que el paso inicial, ¿verdad? El lenguaje natural que le digo yo, ¿verdad? Que sería, ¿qué pasos se van a necesitar para calcular el área del rectángulo? Sería obtener el valor del largo, denominado largo, obtener el valor del ancho, denominado ancho, multiplicar el valor de ancho por largo, llamar al resultado área y mostrar el área del rectángulo es área, ¿verdad? En base a este análisis que tengo yo acá, ahora hagan ustedes en pseudocódigo. Hay que guardar el que ya hicimos. Sí, para guardarlo, pues simplemente le dan guardar, ¿verdad? Ay, esperen. Le vamos a dar guardar. Buscan una ubicación donde lo quieran guardar, ¿verdad? Yo lo voy a poner, por acá, para que después no se me pierda. Pero ustedes pueden tener su carpetita por ahí para guardarlo, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí, ejemplo, int. Donde dice todos los archivos, el tipo van a escoger algoritmos en pseudocódigo. Entonces ya les los va a guardar como PSC. La extensión que le va a poner va a ser PSC. Y para crear otro, pues solo le dan nuevo. Entonces a este algoritmo le pueden poner calcular área, ¿verdad? Les muestro la diapositiva para que tengan las instrucciones. Les voy a dar 10 minutos, este es pequeñito y ya casi que se los di hecho aquí, ¿verdad? Voy a parar la grabación de la clase.